deseo compartir con cada uno de ustedes un mensaje que es parte de la serie de ordenar nuestros pensamientos. Y es parte, ¿verdad?, de la proclama profética, la cual ha establecido Dios orden en el cumplimiento de las promesas para este tiempo 2026. Y en esta noche el mensaje se titula Llevando cautivos nuestros pensamientos. Quiero llevarlos primeramente al libro de Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, segunda carta a los Corintios, disculpen. Capítulo 10, versos del 1 hasta el 7. Cuando lo tenga, me contesta con un amén. Gloria a Dios. Una vez que lo tengamos, nos ponemos de pie para poder darle lectura a la palabra del Señor. Nos ponemos todos de pie, amados hermanos, los que puedan hacerlo. Los que no, pues se pueden quedar sentados. Dice la palabra del Señor, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Mirad las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, amados hermanos. Ahí donde están, vamos a cerrar un momento nuestros ojos y vamos a orar. Les ruego que cerremos nuestros ojos y oremos. Bendito y amado Dios, sabemos, Señor, que tu palabra siempre nos trae una enseñanza, Padre. Que tu palabra siempre nos trae un mensaje para aprender. Bendito Dios, te pedimos que seas tú obrando, Señor, a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y a través de tu palabra, Señor,
que nuestros corazones puedan ser cambiados y que cada uno de nosotros pueda ser enseñado en tu palabra, para que podamos, Señor, estar apercibidos, estar alertas contra las acechanzas del diablo, y podamos, Señor, llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, hemos podido ver, conforme a esta lectura, que el apóstol Pablo, en su carta a la iglesia de Corinto, está haciéndole saber algo muy importante. Está haciéndole saber que nuestros pensamientos pueden ser reflejo de nuestro dominio propio, y que nuestros pensamientos son producto de lo que hay en nuestro corazón, pero que siempre deben estar sujetos a la voluntad de Cristo. Debemos tener mucho cuidado de que lo que hay en nuestro corazón, lo cual se traduce en nuestros pensamientos y que también se traduce en nuestras acciones, sean conforme a la voluntad de Dios y que glorifiquen a Dios. Porque quizá sin saberlo, quizá ignorantemente, o quizá impulsivamente, podemos entrar en desobediencia. Podemos ser víctimas de nuestros pensamientos, traducirlos en acciones, y estas acciones puede que no glorifiquen el nombre de Jesús. El apóstol Pablo hace hincapié en eso, y en el versículo 1 les dice: yo, Pablo, les ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, poniendo siempre, verdad, como ejemplo a Cristo, porque nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, debemos anhelar ser como Cristo, y ante todo tener como ejemplo y también tener como fundamento de nuestra vida a Jesús. Es por eso que el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Corinto: yo, Pablo, les ruego que por la mansedumbre y ternura de Cristo. Mansedumbre porque Jesús, a lo largo de todo su ministerio, yo solamente recuerdo que una vez se airó, y fue cuando echó a todos los cambistas que estaban en el templo. Fue cuando dijo: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en casa de adoradores de serpientes. Ese es el único momento en que yo recuerdo que Jesucristo se airó. Pero eso no quiere decir que haya pecado, porque la misma palabra dice: airaos, pero no pequéis. Lo cual también nos da a entender a nosotros que podemos en cierta manera airarnos, pero que la ira no nos conduzca al pecado. Amén, amados hermanos. Porque también la ira puede ser resultado de nuestros pensamientos. Y si nosotros no cautivamos, es decir, no apresamos esos pensamientos pueden ir sin control. Pueden resultar incontrolables para nosotros.
Quizá usted en determinado momento puede decir, pero es que pastor, mire que una vez que yo me enojo, yo no me aguanto. Yo no sé quién soy. Cambio hasta de color. Me pongo verde. Y no es porque se vuelva Hulk, sino porque se le derrama la bilis. Aquí tenemos una palabra para eso. Dice, se me sale la piedra, como dicen. Así es, hay un decir que así dice. Pero nosotros como hijos de Dios, y como lo expone el apóstol aquí, nos está dando a entender, y lo dice de esta manera: yo, estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Debemos tener mucho cuidado cuando podamos interpretar esto, porque pareciera quizá que el apóstol Pablo está diciendo, pero yo cuando estoy con ustedes soy una persona, pero cuando estoy lejos soy otra. No, nada de eso. Sino que está diciendo que en todo momento, cuando está presente en la iglesia de Corinto, hayan problemas o haya cualquier otra cosa, por ejemplo una celebración, su semblante no va a cambiar, va a mantenerse humilde ante todo. Y es lo que nosotros debemos de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la característica particular de que cambiamos de acuerdo a las circunstancias y al momento. Si hay una celebración y hay alegría, estamos alegres. ¿Cuántos estamos alegres en este día? ¿Cuántos estamos enojados? Pero espere que el pastor le grite o le dé algún regaño. Es capaz usted de pararle la cara. ¿No es así, amado hermano? Solemos hacerlo. Y no quiere decir que pretendamos hacerlo, sino que nuestro corazón nos lleva a eso. Dicen, si es que si se enojan conmigo, yo también respondo. Si me buscan, ¿qué dice el resto? Bien que se la saben, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Nos dice la palabra que la mansa respuesta aplaca la ira. Nos dice la palabra que ante la palabra áspera, nosotros debemos cautivar ese pensamiento de ira y no responder de la misma manera. Y eso es lo que el apóstol Pablo está dando a entender. Yo, ante lo que ustedes digan, yo me voy a mantener humilde. Aunque por carta yo agarre fuerza y les diga sus cuantas verdades, dice el apóstol Pablo. Amén. ¿Sí? Muchas veces hacemos eso, amados hermanos. Y yo he podido constatarlo. Más aún con la tecnología actual que actualmente tenemos. ¿Sabe una cosa? ¿A cuántos de nosotros nos gusta tomar una pluma o un lápiz y ponernos a escribir? ¿A cuántos de nosotros nos gusta eso? Gloria a Dios. Ahora yo les hago la pregunta y quiero que sean muy sinceros conmigo y que me levanten ampliamente la mano. ¿A cuántos de nosotros nos gusta igualmente escribir, pero a través de mensajes de grupo, bien sea por WhatsApp, bien sea por Facebook? ¿A cuántos de nosotros nos gusta hacer eso? Yo creo que aumenta el número, ¿verdad? ¿Y por qué se da eso? Porque somos capaces de regañar a alguien a la distancia, pero cuando lo tenemos enfrente no somos capaces de hacerlo, nos retenemos. Y somos capaces hasta de mentir. Decimos, no es cierto, yo no dije eso. Aunque el mensaje diga lo contrario.
Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios. Les dice: ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy usado para con vosotros. Es decir, Dios me da la fortaleza para poderles escribir, pero frente a ustedes yo voy a demostrar ante todo mi humildad para con ustedes. Amén. Dice también: ruego pues que cuando esté presente, y esto es muy importante, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos. Aquí el apóstol Pablo está explicando algo muy importante. Quiere decir, el hecho de que nosotros seamos humildes, amados hermanos, y es algo que el mundo muchas veces malentiende, que porque somos cristianos vamos a permanecer siempre en humildad, es decir, que nos vamos a dejar montar todo. El apóstol Pablo está diciendo que mi humildad no los engañe, porque aún siendo humilde y estando presente, no quiere decir que eso me va a detener de decirle sus verdades a cada uno, y no me va a privar, porque tengo el valor, la fortaleza y tengo la autoridad para hacerlo. Amén. El apóstol Pablo les está diciendo claramente: Dios me libre que no tenga yo que hacer uso del poder del que estoy revestido para poder hacer valer el nombre de Jesús. Levantemos la mano quienes somos padres. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Dios nos ha investido a cada uno de nosotros como padres de autoridad para con nuestros hijos. ¿Cuántos lo creen? Y así como también de autoridad, estamos revestidos de poder para con nuestros hijos. Pero el hecho de que tengamos ese poder y que podamos hacer uso de ese poder, no significa que lo vamos a usar. Ahora con los hijos, no significa que porque el papá actúe y ronronee como un gatito. ¿Cómo son los gatitos? Son bonitos, ¿verdad? Suavecitos, agradables al tacto, ronronean bonito, pero a veces se les salen las uñas y arañan. Ahora, nuestros padres no son gatos. Su padre es un león. Y el hecho de que ronronee como un gatito no quiere decir que no ruja como león, o que no pueda hacerlo. El apóstol Pablo les está dando a entender eso a los corintios. El hecho de que sea humilde con ustedes no significa que no pueda reprender a alguno de ustedes abiertamente y de manera frontal. Amén. Muchas veces, aún en la iglesia, nos vemos en la necesidad de poder o de tener que hacer uso de ese poder del cual el Señor nos ha revestido. ¿Por qué? Porque también en los demás hermanos hay pensamientos en su corazón, y lastimosamente en muchos hermanos esos pensamientos no han sido cautivos, o sea, no se han cautivado a la obediencia a Cristo, sino que han sido liberados y están fuera de control esos pensamientos. Y como hijos de Dios,
En el caso del apóstol Pablo es llamado a ser guía, también a ser un pacificador. Amén. Dice también, no se engañen, pues aunque estamos en la carne, estamos en el cuerpo, no militamos según la carne. El hecho de que actuemos conforme al cuerpo no quiere decir que estemos en el cuerpo, sino que debemos entender, amados hermanos, que en determinado momento nuestras autoridades, así como lo está haciendo ver Pablo, el apóstol Pablo, en la iglesia a los corintios, les está diciendo: no se engañen, aunque parezca que yo estoy en la carne, no estoy en la carne. Aunque parezca que ando en el cuerpo, estoy más bien en el espíritu. Amén. Y el apóstol Pablo ahí mismo nos da un mensaje y nos dice que llevemos cautivos todos esos pensamientos que nos llevan a entrar en desobediencia a Cristo. Ahora bien, también el apóstol Pablo hace hincapié en algo muy importante, que cuando nosotros cruzamos esa puerta, cuando nosotros venimos en un momento dado a la congregación, pero sobre todo a los pies de Cristo, porque ese es nuestro lema, amados hermanos. Decimos que Iglesia Familia es el lugar al que viene usted para estar bien. ¿Con quién? Con Dios. No, claro, vamos a estar bien con nuestros hermanos, pero eso va a ser una añadidura. Amén. Porque así lo dice el libro de Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Tenemos que buscar primeramente a Dios, y luego todo lo demás, aún aquellas personas que van a ser nuestras amistades, van a ser añadidas. Si usted se siente solo, si hay algún joven o alguna joven que diga: no, yo siento que no me voy a casar nunca, no es el momento. Simplemente busque el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. El esposo por el cual usted está orando va a venir, pero en el tiempo de Dios, no en el suyo. Por favor, no se adelante, no se salte las trancas como los cabritos. Bien, cuando nosotros venimos a la iglesia, al templo, y le abrimos nuestro corazón al Señor, nuestra forma de vivir en el cuerpo cambia. Porque, como dice el apóstol Pablo, ya no estamos en la carne. Aunque pareciera que estamos en la carne, ya no militamos según la carne. Porque dice a continuación: porque las armas de nuestra milicia, y ahí es algo muy importante, amado hermano, quizá usted no lo haya descubierto aún, o no lo haya comprendido aún, o no sea consciente de ello aún, pero usted se ha enrolado en el ejército del Dios Altísimo. ¿Cuántos lo creen? Usted ha pasado a ser de un simple, si se podría decir así, de un simple civil, a un soldado, a un militar, a alguien que milita en las filas del Señor. Amén. Pero más adelante le voy a decir contra qué vamos a nosotros a luchar.
Porque desde el momento en que nosotros estamos siendo enrolados en las filas del Señor como parte del ejército de Dios, es porque algo está pasando. No estamos en tiempo de paz, sino que estamos en tiempo de guerra. ¿Cuántos lo creen? Pero es una guerra que no podemos nosotros presenciar ni percibir viviendo en la carne, sino que es un tipo de guerra que nosotros vamos a lograr comprender cuando nosotros nos enrolamos en el ejército de Dios y empezamos a militar en las filas del Dios Altísimo. Mire lo que dice el apóstol Pablo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué significa eso? Que no es algo que nosotros podamos ver, no es algo que podamos palpar, no es algo tangible, algo que podamos percibir con nuestros sentidos, sino todo lo contrario. Es algo que trasciende a todo lo que nosotros podamos entender. Pero su palabra nos permite adquirir conciencia de aquello a lo que nosotros nos vamos a ver sometidos cuando andamos en las filas del Señor. Y de lo cual es necesario que nosotros cautivemos o mantengamos bajo control nuestros pensamientos. Que podamos ordenar cada uno de nuestros pensamientos, porque usted no me puede dejar mentir, amado hermano, nuestros pensamientos muchas veces nos meten en problemas. Con el simple hecho de que usted sienta en su corazón que la hermana o el hermano que tiene a la par le cae mal, ahí ya sus pensamientos andan volando. Ahí ya sus pensamientos ya no los puede usted controlar, porque dice: no, yo me siento donde sea, siempre y cuando no sea junto al hermano que me cae mal. ¿Será esa una actitud adecuada, amado hermano? Entonces tenemos que cautivar ese tipo de pensamientos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Muchas veces porque estamos en la carne, aún siendo hijos de Dios, no hemos adquirido conciencia de nuestra condición como hijos de Dios, y no somos capaces de poder percibir eso. Porque así lo dice el apóstol: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. ¿Sabe una cosa, amado hermano? El no poder controlar nuestra ira, el no poder controlar nuestro ego, se vuelve muchas veces para nosotros una fortaleza que no podemos franquear, una fortaleza tan, se puede decir así, tan poderosa como lo era la fortaleza de Jericó. ¿Y quién destruyó esa fortaleza? Pues no fueron los israelitas. Eso lo tenemos muy por sentado. Fue Dios, fue el poder de Dios quien derribó esas fortalezas. Y esto lo recuerdo porque ayer dimos ¿cuántas vueltas? Dimos 7, ¿verdad? Bueno, algunos dieron más de 7. Se les pasó la mano. Pero ¿por qué dieron 7 vueltas los israelitas? Por una simple razón: porque Dios se los ordenó. Y ellos cautivaron sus pensamientos, porque bien pudieron decir: no, yo no voy. ¿Qué tiene de bueno andar dando vueltas alrededor de una fortaleza que ni siquiera al verla con nuestros ojos vamos a decir: no, es infranqueable, no podemos cruzar esa fortaleza, no podemos derribarla, ni siquiera pasarle por encima? Pero eso es lo que nuestros ojos ven. Pero lo que Dios nos está diciendo: vayan, hagan lo que yo les voy a decir que hagan. En pocas palabras les está diciendo:
pongan cautivos sus pensamientos y sigan los míos. Amén. ¿Y cuáles son mis pensamientos? Dice el Señor. Que vayan, que den 7 vueltas y que cuando, perdón, que cuando terminen de dar esas 7 vueltas, eleven un grito a más no poder y que suenen esas bocinas. A ellos les decían trompetas, ¿verdad? O shofar. Suenen eso. ¿Lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Porque sus pensamientos estaban sujetos en obediencia a Dios. ¿Y qué fue lo que pasó a continuación? Podría decir cualquier escéptico que esté en la carne, que esté en lo físico, pero por dar 7 vueltas y por sonar trompetas, una fortaleza no podría caer. ¿Sabe? La vez pasada estaba viendo no sé si ustedes lo hacen, ¿verdad? Estaba viendo un documental en un programa que se llama Nat Geo, o sea, National Geographic, donde estaban analizando por qué cayeron las murallas de Jericó. De forma científica. Y de forma científica llegaron a la conclusión de que simple y sencillamente no podían caer. Por ahí se sacaron una teoría de que por la acústica de las trompetas y de las bocinas, eso pegó contra las paredes, y que la frecuencia de las bocinas porque ¿sabían ustedes que cada objeto tiene una frecuencia llamada resonancia? O sea, responde ante ciertos estímulos de sonido. Entonces por ahí se fueron los muchachos y dijeron, como los israelitas sonaron las bocinas en la frecuencia adecuada, logró generar resonancia suficiente como para entrar en conjunción con la resonancia de las murallas, para que éstas empezaran a mover, a vibrar y cayeran. Pero ¿quién puede hacer eso? Si sabemos que ¿de quién es la tierra y toda su plenitud? ¿Quién creó los cielos y la tierra? ¿Y quién creó esa armonía entre los objetos también? Fue nuestro Dios, nuestro único y verdadero creador. Quizá pasó como los científicos dicen, pero no porque los israelitas lo hayan hecho, sino porque Dios lo hizo. Amén. Pero nosotros debemos entender, amados hermanos, que nada de eso puede ocurrir, porque yo puedo sonar una trompeta y ninguno de estos muros se va a caer. Pero hay algo que dice el Señor, que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, o sea, del tamaño de un grano de mostaza, imagínense qué tan infinitamente pequeña es un grano de mostaza. Así de infinitamente pequeña sería nuestra fe. Y aún así, siendo de ese tamaño, lograría que las montañas pasaran de donde están ubicadas, se desarraigaran y pasaran al mar. ¿Sabe por qué? Porque nuestros pensamientos se sujetarían a la voluntad de Cristo. Y eso es lo que motiva nuestra fe, amados hermanos. Cuando nuestros pensamientos se sujetan a los pensamientos de Dios, entonces Dios obra en nosotros. ¿Cuántos lo creen? Si no, aquella oración que hizo determinada señora hubiera funcionado, pero ella cerró sus ojos y dijo: Señor, te pido que muevas esta montaña.
y la pases para otro lado. Abrió sus ojos y expresó, ya sabía que nos iba a mover. ¿Será eso fe? Ahora, podemos llamar fe cuando un grupo de personas fueron, había una sequía así como la que hay ahorita o como lo que está empezando ahorita, en el nombre de Jesús, que no vaya a durar mucho. Así lo creemos por fe. Pero había una sequía y un grupo de personas se reunieron para ir a orar para que lloviera. Y fueron ese grupo de personas, pero dentro de ese grupo de personas había un niño que llevaba paraguas, llevaba una sombrilla y dijo, yo no me voy desprevenido. Yo sé que vamos a ir a orar por lluvia y yo no me quiero mojar. Miren qué cambio de actitud. Miren lo que es ese cambio de actitud. El sujetar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿O no cree usted que Dios, siendo un Dios omnipotente, un Dios soberano, no va a hacer eso por usted? Si usted se lo pide, somos sus hijos. Amén. Y Él nos lo ha dicho claramente. Pedid y se os dará. ¿No es cierto? Ahora, si Dios no le ha dado algo que usted le ha pedido, no es porque usted no tenga suficiente fe. Es posible que lo que usted ha pedido no es adecuado para usted. Es como que yo le pida las llaves de un avión al Señor. El Señor obviamente no me las va a dar. ¿Por qué? Porque primeramente no sé volar un avión. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Ahora, no quiere decir que Él no lo pueda hacer, pero Él conoce nuestras capacidades y también conoce aquello que nos ha provocar bendición. Así lo dice el libro de Romanos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Así que cuando usted le pida algo al Señor y el Señor diga no, no quiere decir que no es porque el Señor se lo va a dar, es porque no le conviene a usted, amado hermano. Amén. Porque a la larga, a la postre, va a resultar de bien para usted. Así lo está esperando, así lo está expresando la palabra del Señor. Amén. Pero muchas veces nosotros nos encontramos con ese tipo de fortalezas, las cuales para nosotros nos es muy difícil de comprender por qué no caen. Un tipo de fortaleza puede ser una enfermedad. Señor, ¿por qué no me sanas a mí? Señor, ¿por qué no sanas a mi ser querido? El apóstol Pablo fue testigo de eso. Señor, lo he pedido varias veces, pero mi aguijón permanece ahí. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. Amén. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder va a ser perfeccionado ¿en qué? En tu debilidad. Si yo quiero, te lo voy a quitar. Pero hay un propósito para eso. Así que ahí va a estar. Muchas veces, amados hermanos, ese tipo de situaciones se convierten en fortalezas para nosotros porque no podemos entenderlas. No podemos entender por qué estoy pasando esta situación. ¿Qué hice mal? Para aquel que es comerciante, podrá decir, compré un enano y me creció.
compré helados y empezó a nevar. Y usted lo único que le queda decir, pues estoy salado entonces. No, amados hermanos, todo en Cristo Jesús tiene un propósito. Pero conforme a como nosotros vayamos cautivando nuestros pensamientos y vayamos ordenándolos en aras de la obediencia a Cristo, así esos pensamientos se van a volver de provecho para nosotros. ¿Cuántos lo creen? Cada pensamiento que nosotros tengamos en nuestro corazón que esté encaminado hacia Cristo, créame que Él va a hacer que ese pensamiento sea de bendición para usted. Así lo está dando a entender el apóstol Pablo. Yo puedo ser humilde con algunos de ustedes, les dice, pero también no quiere decir que por ser humilde no tenga que hacer lo que es debido hacer. Nada me lo impide. Amén. Ahora bien, hablando de fortalezas, una de esas fortalezas que se entrometen a que nosotros no podamos cautivar nuestros sentidos, o mejor dicho, nuestros pensamientos, es el enemigo, el diablo. Y debemos entender algo, amados hermanos, que el enemigo no es meramente una teoría, no es meramente un pensamiento, es algo real y verdadero. Amén. Lo podemos ver y constatar en la palabra del Señor. En el libro de Mateo capítulo 4, Jesús comenzó su ministerio, se fue al desierto a ayunar, ya tenía 40 días y 40 noches ayunando. ¿Y qué fue lo que le surgió? El tentador, el enemigo, se le presentó y le dijo: si eres el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, perdón, haz que esas piedras se conviertan en pan. El diablo sabía que Jesús tenía hambre y tenía sed. Y es aquí donde nosotros también, aquí donde nos da una enseñanza acerca de cómo nosotros podemos sujetar nuestros pensamientos, podemos hacerlos cautivos a la obediencia a Cristo a través de la palabra del Señor, leyendo la palabra del Señor, estudiándola. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera tenido pleno conocimiento de la palabra, ¿se imaginan ustedes que le hubiera contestado? ¿O no hubiera hecho nada? Pero Jesús le dijo: está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿De dónde le salió eso a Jesús? Pues sencillo, no es porque fuera Dios, sino porque también Él permaneció bajo sujeción. Recordemos que a los 12 años Jesús se les perdió a sus papás y anduvieron de camino de regreso y se dieron cuenta a medio camino que Jesús les faltaba. Dijeron: no, ¿qué se hizo Jesús? No, ya no está. Pues ni modo, hay que regresar a buscarlo. Regresaron y lo encontraron nada más y nada menos que en la casa de Dios, en el templo. No discutiendo, sino intercambiando información. Conversando. ¿Con quiénes? Con los maestros. Enseñándoles y también aprendiendo Él. Estaba viendo que hubieron dos maestros de los cuales Jesús adquirió conocimiento. Uno se llamaba Shammai y el otro también, al igual que Pablo, era Gamaliel. Aprendió de ambos.
aprendió de ellos, porque eran los maestros que estaban, que enseñaban en los tiempos en que Jesús estaba en pleno crecimiento. Dice la palabra que una vez que sus padres lo regañaron, ¿verdad?, por haberse quedado, pero dice también que su madre mantuvo todo eso en su corazón. Sin embargo, dice algo muy importante, que Jesús permaneció obediente y sujeto, y se instruía y aprendía y crecía, dice, en conocimiento y en sabiduría. Amén. Y razón por la cual podemos ver tiempo después, cuando Jesús ya ha iniciado su ministerio, que le contesta esto al enemigo, a ese enemigo que es verdadero, a ese enemigo que va a seguir molestando y que en determinado momento se va a manifestar. Amén. Porque es nuestro principal enemigo. Es aquel que no quiere nuestro cuerpo, sino que quiere nuestra alma. Quiere matar nuestra alma. Es el destructor. Pero Jesucristo le dijo, está escrito. ¿Por qué le dijo eso? Porque él lo había leído, se había instruido en ello. En cada una de las tentaciones que el enemigo puso ante Jesús, Dios le contestó en base a la palabra del Señor. Amén. Lo cual nos deja a nosotros también un patrón a seguir, que nosotros podemos cautivar nuestros pensamientos, podemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo a través de la lectura de la palabra del Señor, por la cual podemos aprender. Amén. Porque el enemigo es verdadero, y esta es la razón por la cual nosotros hemos sido enrolados en el ejército de Dios y militamos en el ejército de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, y ese enemigo no es irreal, es real. Pero hay algo muy importante, que Dios no nos ha enrolado en un ejército físico en el cual tengamos armas físicas, sino que nos ha enrolado en un ejército espiritual para librar una guerra espiritual. Amén. Es por eso que también el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 11, nos detalla una armadura. Porque me imagino que en todas las legiones que pasaban, porque era recordemos que en los tiempos de Pablo, el imperio romano viajaba constantemente con todas las legiones para tomar territorios y adueñarse de los territorios, de la misma manera en que nosotros podemos verlo en la actualidad con un país que se llama Estados Unidos, que donde quiera que quiere poner su mano, pues ahí van sus tropas a combatir, se adueñan de los terrenos, se adueñan de los recursos, de esa manera pueden hacer prevalecer el imperio. De la misma manera el imperio romano lo hacía. Y Pablo miraba eso y decía, este es un soldado. Porta su lanza, porta su espada, porta su armadura, porta sus sandalias o sus botas, y porta su ¿qué? Su yelmo o su casco. Y él compara ese cristiano espiritual, el cual debe tener una armadura, pero no una armadura visible, no una armadura física, sino una armadura de naturaleza espiritual. Amén. ¿Para qué? Para poderle hacer frente a un enemigo que no es irreal, sino que es verdadero y es real. Y puede matarle. Puede matar su alma, amados hermanos. Es por eso que debemos tener cuidado. Número 2, este enemigo, como todo enemigo, también puede procurar levantar confusión entre nosotros, entre el pueblo de Dios. Porque sabe una cosa, un ejército confundido es un ejército vencido. Recordemos lo que pasaba
en los tiempos en que Israel estaba, ¿cómo decir?, sitiado o bajo sitio. Los asirios sufrieron eso. Dice la palabra que el ejército asirio invadió Israel y los pusieron bajo sitio. Nada entraba, nada salía. Esa era la manera de poder provocar desgaste en el enemigo y provocar confusión entre ellos. Tal confusión, amados hermanos, que si leemos la Biblia nos estremece grandemente, porque al profeta Eliseo dos mujeres le ponen una queja. Le dice: Señor, mira que convenimos con mi vecina que un día nos íbamos a comer a mi hijo y al siguiente día nos íbamos a comer al hijo de ella. Tremendo, ¿verdad? Padres, ¿usted se querría comer a uno de sus hijos? Sí, yo entiendo que nos los querríamos comer, pero de beso, ¿verdad? Amén. Pero en aquel tiempo era literal. En aquel tiempo lo cortaban en pedacitos, lo cocinaban y se lo comían. Pero imagínense usted por qué era eso, por qué pasaba eso. Porque el enemigo provocaba tal confusión y tal desesperación que no quedaba opción. No habían alimentos, no había agua. Y la única opción era pues comerse al más débil, ¿no? Comerse al más pequeño. Tal vez no al más flaquito, pero sí al más pequeño. Y el enemigo, tal y como pongo el ejemplo, él puede provocar confusión en el pueblo de Dios. Puede provocar tal confusión que el pueblo no sepa cómo defenderse ni frente a qué defenderse. Así como también sucedía en diferente bando. Porque también en aquel momento, porque Dios siempre estaba con su pueblo y siempre ha estado con su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Ponía confusión en el ejército enemigo y empezaban a matarse unos a otros. Y cuando los israelitas salían, así como aquellos 3 leprosos que dijeron: vamos al campamento enemigo, allá hay comida, si nos matan pues nos van a hacer un favor, pero si no nos matan vamos a poder comer. Y fueron y se encontraron con la sorpresa de que no había ejército. Dios los había confundido y habían salido despavoridos y habían dejado todos los despojos. A eso se le llaman despojos. ¿Por qué? Porque fueron dejados ahí, fueron despojados de ellos. Y Dios provocó tal confusión. Pero el enemigo también puede utilizar esa estrategia para provocar confusión en el pueblo de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 1 al 5, les dice lo siguiente. Amén. Oh, Gálatas, ¿qué? Insensatos. Cuando nosotros nos volvemos insensatos es porque somos incapaces de poder percibir lo que ocurre a nuestro alrededor. O no nos volvemos lo suficientemente sensibles para poder entender lo que está pasando. Y Pablo se lo dice a los Gálatas:
Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Amén. Y de eso se está dando en muchas iglesias, amados hermanos. La vez pasada estaba viendo un documental que algunos que se llaman autoridad dentro de la iglesia han malentendido su rol de autoridad y se han creído Cristo mismo. Hubo uno que hasta dijo: yo voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Mire, tan Cristo se creía el muchacho. Y se murió. Y la iglesia, pues lo tuvieron ahí. Pasó el primero, el segundo día, el tercer día, y la iglesia expectante. Y pasó el tercer día, y el hombre ya empezaba a descomponerse. Pero ¿qué generó eso? Generó confusión dentro de la iglesia. Porque decían: pero si y este no se hacía llamar a sí mismo el Mesías, no decía que iba a resucitar al tercer día, pero no pasó nada. ¿Qué provocó eso entonces en los creyentes? No, estos cristianos son mentirosos. Provocaron que la fe de ellos decayera y que muchos de ellos volvieran atrás. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no estaban sujetos. No estaban sujetos a Cristo, sino que estaban sujetos a un hombre. Amén. Nosotros como autoridad también debemos tener mucho cuidado de que nuestros pensamientos también estén sujetos a Cristo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios va a humillar a aquel que se quiera enaltecer, pero también va a enaltecer a aquel que se humille. Así lo dice su palabra. Amén. Sabemos y debemos tener también por sentado de que si nosotros estamos en autoridad y que Cristo nos tiene en autoridad, pero nos tiene en un tipo de autoridad de servicio, no para ser servidos. Así lo dijo Él. Yo he venido, ¿para qué dijo el Señor? Para servir y no para que me sirvan. Pero nosotros hemos tergiversado eso. Muchas autoridades de la iglesia han tergiversado eso. Sus pensamientos no se han sujetado a la autoridad de Cristo, a la obediencia a Cristo, y han provocado confusión en la iglesia. Es por eso que no debemos dejar que el enemigo tome control de eso, porque el enemigo es un enemigo que genera confusión. Es verdadero, genera confusión. Amén. Y el último y el cuarto punto: el diablo va a provocar querer atacar nuestra mente. Pero ante todo eso, amados hermanos, ante todas las artimañas que el diablo quiera poner, si nuestros pensamientos están cautivos al Señor, Él nos va a guardar de todo momento malo. Amén. Porque, y yo lo tengo como un versículo de mi vida, el cual es el Salmo 27. Dice: el Señor es mi ¿qué? Mi luz, mi salvación, mi torre fuerte. ¿De quién habré de temer? Dice el Señor. Amén. Y es de lo que nosotros nos tenemos que sujetar. También el apóstol Pablo
Si lo leemos nuevamente en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. ¿En quién? En Dios. ¿Para qué? Para destruir todas esas fortalezas, derribando todo argumento. Porque, amado hermano, ahí tenemos algo muy importante. Y es donde la palabra nos ayuda. ¿Qué pasó con el diablo? ¿Qué pasó con el enemigo cuando le dijo, si eres el Hijo del Hombre, haz que esas piedras se conviertan en pan, pues? ¿Verdad? ¿Qué le dijo Jesús? Escrito está, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Qué hizo Jesús ahí? Derribó y puso por tierra el argumento del enemigo. Pero muchas veces nosotros no podemos tirar por tierra el argumento de otros porque no estamos debidamente capacitados para poderle hacer frente a esos argumentos que nosotros sabemos que son falsos, pero no podemos rebatirlos. Amén. Es por eso que debemos estudiar la palabra, amados hermanos. También debemos orar para que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para poderle hacer frente a todos esos argumentos que vienen de parte del enemigo, que vienen de parte del diablo. Porque el diablo va a querer atacar tu mente, va a querer dejarte absolutamente callado y avergonzado. Ahora el apóstol Pablo claramente le dice, no, yo entre ustedes voy a ser humilde. Pero el que sea humilde no significa que no tenga capacidad para decirle sus verdades. Amén. Eso es lo que está queriendo dar a entender. De lo cual nosotros debemos aprender, amados hermanos, para poder derribar todo argumento que venga de parte del enemigo y que nuestra mente no sea atacada de esa manera. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Es importante, amados hermanos, que nosotros como hijos de Dios aprendamos a poner en orden nuestros pensamientos y que ninguno de los pensamientos que el enemigo quiera poner en nuestra mente tengan validez y que puedan penetrar en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Sabe una cosa? El enemigo se puede hacer valer de cualquiera, hasta de los hijos de Dios. Ya lo hemos experimentado antes. Ustedes ven el ministerio de alabanza que hay aquí. Es un ministerio de alabanza al cual en algún momento le dijeron, ustedes no tienen talento. Ustedes yo no sé ni para qué se suben ahí. Pero ¿sabe qué? Aquí están. Y es para la gloria del Señor. No es para su gloria personal, o al menos así lo quiero creer yo. Gloria a Dios. Para que ninguno de ellos se enaltezca, para que el Señor lo humille, sino que cada uno de ellos se humille para que el Señor los enaltezca. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer, cautivando nuestros pensamientos y poniéndolos en obediencia ante nuestro Dios, sujetándolos, ordenándolos, para que las promesas de Dios puedan ser efectivas y para que las promesas de Dios puedan ser vigentes en cada uno de nosotros. Si Dios nos dio una promesa y nos dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, es porque así lo va a hacer. Amén. Su promesa no ha cambiado. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Dios nos da el camino a seguir, pero la decisión de seguirlo es nuestra. ¿Cuántos queremos seguir ese camino? ¿Cuántos queremos mantenernos dentro de ese sendero que el Señor nos ha puesto? Es por eso que en esta noche
Yo quiero pedirle que usted se ponga de pie. Y que con ocasión de estar celebrando estos 18 años, durante los cuales el Señor nos ha sustentado, nos ha guardado y también nos ha prosperado. El Señor nos va a seguir sustentando, porque el Señor mantiene vigente su promesa, en la cual nos dice que la gloria postrera de esta casa va a ser mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? Ahora yo le hago la pregunta: ¿cuántos de nosotros queremos volvernos parte de esa promesa? Gloria a Dios. Es por eso que yo quiero bendecir en esta noche la vida de cada uno de los que desean comprometerse personalmente con Dios a seguir siendo parte de esa promesa, de la promesa que Dios ha dado para esta casa, donde dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Quiere usted formar parte de esa promesa, amado hermano?